Bueno, vamos a arrancar. Vamos a seguir entonces con esta familia de transistores que arrancamos la clase pasada, transistores de efecto de campo. Estuvimos viendo al MOSFET con bastante detalle y el último que vimos era al que llamamos el MOSFET de empobrecimiento, que básicamente lo que vimos era que había un canal que estaba implantado físicamente. Y entonces uno podía ahora controlar el canal, tanto para BGS positivos como negativos, ¿no? Es decir, incluso para BGS 0, que sería lo que muestra este gráfico acá, BGS versus ID, incluso para BGS 0 puedo tener corriente y voy a estar, bueno, si además cumplo con la condición esta de que BDS es mayor a BGS menos BT, voy a estar en saturación. Acuérdense que saturación en los MOSFET es lo que llamamos la zona activa, donde se comporta como fuente de corriente, ¿no? Y entonces puedo o achicar todavía, hacer negativo el BGS hasta un valor de umbral y ir achicando el canal, digamos, hasta llegar al valor BT y quedarme sin canal, o también trabajar para BGS positivo. Y a esos dos modos se los llamaba modo de vaciamiento o modo de enriquecimiento, ¿no? Repito, este es el de empobrecimiento, ¿no? Antes vimos el de enriquecimiento que solamente lo trabajaba para BGS positivos. Y básicamente vimos que entonces en uno de enriquecimiento, uno tiene esta parábola por acá, ¿no? Así. Y tiene recién conducción a partir de un BT que se forma el canal. En este de empobrecimiento, implantar el canal físicamente, lo que me hace es que me desplaza esta curva para allá, ¿no? Y entonces incluso para BGS 0, como es este caso, tengo esta corriente IDSS. Eso lo vimos la clase pasada al final. Y bueno, y nada, vimos que las ecuaciones para el MOSFET de empobrecimiento muchas veces se las escribe, en lugar de escribirla en función de los otros parámetros que habíamos visto, que eran constantes físicas, ¿no? El COX, la movilidad de los electrones, bueno, el ancho, el largo del canal. Lo puedo escribir directamente en función de este parámetro IDSS, que es la corriente para BGS 0. Y entonces, por ejemplo, en zona acá de saturación, la ecuación pasa a ser esta, ¿no? Escribiéndola de esta forma me queda directamente el factor IDSS por 1 menos BGS menos BT al cuadrado. Entonces, si justo BGS es igual a 0, estoy en esta curva de acá y tengo el valor de corriente IDSS. ¿Está bien? Si aumento BGS, aumento el canal y tengo más corriente. Si lo disminuyo, digamos, si hago BGS negativa, disminuyo el canal y me muevo para abajo hasta que llegar acá a BGS igual a la tensión de umbral, que en este caso es negativa, ¿no? Y bueno, después están acá también puestas las ecuaciones para la región óhmica. Y si trabajo en una zona por acá que se comporta como una recta, la puedo aproximar por esta ecuación de arriba, la puedo aproximar por esta de acá abajo, ¿no? Y hasta ahí llegamos la clase pasada. Hoy vamos a arrancar. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Párenme si tienen dudas o pregunten, si no avanzo. La otra cosa que vimos es que uno tiene definida la parábola de Pinchoff en este tipo de transistores, es decir, el cambio de la región óhmica a la región de saturación se da cuando BDS es igual a BGS menos BT, ¿no? BDS igual a BGS menos BT, y si uno reemplaza eso, llega a esta ecuación y les da una parábola. Entonces hay una parábola que define el cambio entre la región óhmica y la región de saturación. Bien. Hoy vamos a ver el otro que nos faltan, ¿se acuerdan? Voy a
Voy a volver un poquito a la primera slide de todas. Esta de acá. Donde estaba toda la familia que íbamos a ver. Entonces estuvimos viendo los MOSFET hasta ahora de empobrecimiento y de enriquecimiento. Empobrecimiento cuando no hay, cuando hay ya canal, como este último que vimos, y enriquecimiento cuando hay que formarlo al canal, estos de acá. O sea que vimos básicamente estos y estos. Ahora voy a ver estos, les voy a contar sobre estos, que son los de compuerta no aislada. ¿Está bien? No hay un óxido, un aislante como había en estos, aislando la compuerta. Y vamos a ver que estos se pueden considerar como de empobrecimiento, es decir, van a tener un comportamiento similar a estos, a esto último que le acabo de contar de nuevo. Y también hay de canal N y de canal P. Entonces vamos a los JFET. Me voy a adelantar de nuevo donde estaban. Bueno, ese es el símbolo básicamente de los FET de canal N y canal P. Ahora vemos por qué ese símbolo con la flechita. Fíjense que no se dibuja en el símbolo acá un espacio vacío simulando ese aislante, ese óxido como en los MOSFET. Y básicamente el dispositivo es digamos, en el caso del N, ¿no? Del canal N, es un silicio dopado N y tiene dos islas dopados P. Y tiene terminales, ¿no? Los terminales se van a llamar igual que en el MOSFET. Tiene un drain acá, conectado acá al silicio, tiene un source conectado acá, y la región P es el gate. ¿Está bien? Está interconectada, eso es lo que muestra esta línea punteada acá, que ambos terminales, digamos, es un solo terminal que es el gate. Básicamente la idea es, como acá hay disponibilidad de electrones, va a haber circulación de electrones. Vamos a después, cuando apliquemos tensión, ¿no? Va a haber una circulación de electrones en este sentido, pero bueno, por la definición de corriente vamos a suponer que la corriente es positiva entrante para el drain, ¿no? Pero básicamente la idea es que yo voy de alguna manera con el gate a controlar este flujo grande de electrones de source a drain. ¿Está bien? Es un poquito diferente al MOSFET porque, como les digo, no está la compuerta aislada. Entonces, básicamente, esto es lo mismo, pero tiene cortocircuitadas todas las entradas. Como hay regiones P, N, pasa lo mismo que viene pasando en todos los dispositivos, ¿no? Se genera una región de vaciamiento de portadores de carga, donde quedan los iones, entre la región N y la región P, ¿no? Entonces esto pasa de ambos lados. Las junturas estas, siempre en este transistor, van a trabajar en inversa, es decir, nunca voy a tener en operación normal circulación de corriente así como en el diodo, ¿no? Ni así. Esto no va a pasar, ¿por qué? Porque esas junturas van a estar en inversa, nunca las voy a trabajar en directa. Entonces, bien, ¿cómo controlo ese flujo de corriente de drain a source entre estos dos terminales con la tensión de gate? Bueno, lo que voy a hacer, básicamente, bueno, como les decía, si hago VGS 0 y BDS también 0, como es este caso, hay una región de vaciamiento pequeña. Ahora, si yo empiezo a aplicar una tensión VGS, fíjense cómo está definida. Es una tensión que estoy poniendo más positivo en realidad el source que el gate, o sea, estoy poniendo VGS menor que 0, ¿está bien? Que es esto que dice acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la parte N está a un potencial más alto que la parte P. ¿Está bien? Si se acuerdan del diodo, eso quiere decir que esas junturas están en inversa. Entonces, voy a trabajar con VGS siempre negativas, siempre menor que 0, para que esas junturas estén en inversa, y va a haber un voltaje característico que es este VP, que ahora vemos qué es. Y lo que va a pasar ahí es que a medida que yo hago más negativo el VGS, digamos, o en valor absoluto aumento el VGS, cada vez
voy generando una región de vaciamiento de portadores más grandes. Ven que comparado con este caso, acá está dibujada más grande la región de vaciamiento. Y va a llegar un punto en donde ese BGS fue tan grande en términos de valor absoluto que las dos regiones de vaciamiento se tocan, ¿no? Acá está dibujada una situación ya en donde el BGS incluso superó a ese parámetro BP. El BP sería la tensión donde justo exactamente se tocan estas dos regiones, ¿no? Esta es una condición donde el BGS es menor al BP. Y ahí se dice que el canal se pincha, porque básicamente lo que ocurre es que ahora, como hay una región de vaciamiento, no, digamos, le corté el canal, se pinchó, le corté el canal a que los electrones circulen por acá, ¿no? O sea, básicamente, la idea es que aplicando esta tensión de gate, yo controlo el ancho de este canal, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y llega el punto límite este cuando la tensión es igual a la tensión de esta de pinch-off, que se llama, o se pincha el canal, se dice, en donde no hay más canal. ¿Está bien? Esa es un poco la idea de este dispositivo. No sé si lo dije, pero es transistor de efecto de campo, eso es FET, y J juntura, ¿no? Porque es la juntura PN. Si en realidad aplico un voltaje BDS, hasta ahora venía no aplicándolo, se deforma un poco la región de vaciamiento, ¿no? Porque hasta ahora yo venía diciendo que tanto el drain como el source estaban al mismo potencial, pero si ahora tomo este como mi potencial de tierra, digamos, incluso para BGS 0, empiezo a aumentar BDS, lo que va a ocurrir es que, nada, de este lado el potencial está más alto, ¿no? Del drain que del source. Entonces la región de vaciamiento se agranda más de este lado que de este otro. De hecho, ahora se van a encontrar en este punto cuando BDS sea igual a BGS menos BP. Como yo en este caso estoy haciendo el BGS 0, cuando la tensión BDS sea igual, como este es 0, cuando la tensión BDS sea igual a menos BP, se van a encontrar acá y se va a pinchar el canal cerca del drain. ¿Está bien? Esa es básicamente la idea cuando aplico BDS. Ahora, si aplico una BGS distinta, lo que va a ocurrir es que, bueno, también de este lado esto estará así, ¿no? Y de este lado así, si aumento BGS, la región de vaciamiento. Entonces, básicamente, si uno ve las curvas del transistor, va a ver que se parecen mucho a las del MOSFET de empobrecimiento que les contaba antes. Fíjense, acá hay dos planos dibujados. A la izquierda tenemos el ID BGS. BGS, como les dije, siempre negativo. Acá no tiene sentido trabajar con BGS positivo porque las junturas se pondrían en directa. Entonces BGS siempre negativo. Y hay un valor BP donde se pincha el canal. ¿Está bien? Y en este otro plano, lo que tengo es la corriente ID en función de la tensión de salida BDS, la típica curva de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, y justamente cuando tenga BGS 0, también a esa corriente la vamos a llamar, como en el caso del MOSFET de empobrecimiento, la corriente IDSS. En este dispositivo, esa va a ser la corriente máxima, porque se acuerdan que en el MOSFET, las curvas que les mostré antes del MOSFET de empobrecimiento, voy a volver un poquito atrás. Me pasé. Esta de acá. En el MOSFET de empobrecimiento, yo podía hacer la corriente tanto, perdón, la tensión BGS la podía trabajar en negativa como positiva. En el JFET únicamente puedo trabajar en esta región, no existe esta región, no puedo hacer más grande el canal. Al canal solo lo puedo achicar ahora, ¿está bien? Eso es lo que muestra esta curva de acá, ¿no? Fíjense que
solamente llega hasta acá, y esa es la tensión. Con BGS0 es el canal más grande que puedo tener y es la corriente, digamos, más grande que puedo tener, que es esta IDSS, ¿está bien? Para BGS0 tengo esta curva que va a ser la más grande con la que voy a poder trabajar. Esa es la diferencia con el MOSFET de empobrecimiento. Y después, si trabajo con otras tensiones BGS negativa, por ejemplo, acá están mostrados estos otros 3 puntos, ¿no? Con este voy a tener esta corriente, con esta otra BGS2 voy a tener esta corriente 2, y así, ¿no? Si hago el BGS igual a BP, que BP es negativo, acuérdense, BP menor que 0, bueno, llego ahí a corriente 0, ¿no? Y ahí el transistor va a estar cortado. En la zona de saturación, es decir, en esta zona de acá, el modelo lo puedo pensar de esta forma, ¿no? Tengo un diodo en inversa y una fuente de corriente controlada por la tensión en este diodo, donde la expresión es la misma exactamente que para el MOSFET de empobrecimiento, ¿está bien? IDSS por 1 menos BGS menos BP al cuadrado. Fíjense que este diodo está siempre en inversa, entonces no conduce corriente, ¿no? Es decir, siempre está en inversa, siempre la corriente, si uno quiere, sería la de fuga del diodo, la IS que ustedes estimaron, ¿se acuerdan que es muy chica? O sea que uno la puede considerar a los fines prácticos 0, ¿no? Por más que acá no tenga aislante, como tengo en el MOSFET, que tengo óxido de silicio, tengo un diodo en inversa, ¿no? Entonces la corriente es prácticamente nula. ¿Está claro eso hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, para resumen del JFET de canal N. Si el BGS es menor al BP, acuérdense que acá los dos son negativos, ¿no? Pero el BGS menor al BP, estoy en corte, es decir, sería que el BGS está acá a la izquierda del BP, es más negativo que el BP, entonces estoy en corte y la corriente es 0. En la región óhmica es cuando el BGS está entre 0 y BP, pero el BDS es menor, esto es igual que en el MOSFET, ¿no? Por eso lo paso rápido, es menor al BGS menos BP. Que ahí vale esta ecuación. Si estoy en un BDS pequeño y se comporta como una recta en esta zona de acá, vuelvo para atrás, por acá, entonces puedo aproximar esa, como la región óhmica lineal, la puedo aproximar de esta forma. Acuérdense que llamamos región óhmica lineal, ¿por qué? Porque para cada valor de BGS, todo esto es una constante y entonces es como que tengo una resistencia, ¿no? En el plano de BDS tengo una resistencia de la inversa de este valor. Y por eso lo llamamos región óhmica y lineal si el BDS es pequeño, y no lineal porque aparece un BDS cuadrado si el BDS no es tan pequeño. Bien. Es una resistencia controlada por tensión, que es la tensión BGS, y si calculan la derivada, ahí tienen justamente, les va a quedar esta expresión de acá, y esa es la expresión de la resistencia aproximada cuando el BDS es chiquito únicamente. Bueno, y la otra región que nos falta es saturación, que como saben entonces es cuando el BGS está entre 0 y BP, es decir, hay canal, pero además el BDS es mayor al BGS menos BP, se pinchó, ¿está bien? Es justamente la situación que yo les mostraba en este dibujo de acá, ¿no? Esto es para BGS 0, si el BGS es más grande, esta situación de pinch-off va a ocurrir antes, ¿no? Porque es BGS menos BP la condición de pinch-off, cuando BDS es igual a BGS menos BP. Entonces, vuelvo ahí. Queda esta parábola, queda esta cuadrática, pero es independiente. Acá en saturación la corriente ID, igual que el MOSFET, independiente del BDS. Si reemplazan la condición de pinch-off, le queda la parábola de pinch-off. Lo paso rápido porque es lo mismo que para los MOSFET, en este caso para el JFET. En definitiva, la conclusión sería que el JFET de canal N se comporta como un MOSFET de empobrecimiento, pero solamente que el BGS tiene que estar restringido a esta condición, ¿no?
a estar entre 0 y BP y no puedo hacerlo más grande porque si no pondría la juntura en directa y no es la forma en la que opera el transistor. Bien. Veamos un ejemplo con numeritos. Supónganse que tenemos un JFET de canal N que tiene la tensión de pinch-off en menos 3.5 y una IDCS a 10 mA. Entonces queremos encontrar el voltaje drain source para que el JFET esté en saturación, el mínimo, ¿no? Si VGS es menos 2 volts, ¿no? O sea, básicamente lo que queremos es, en el plano BDS y D, estamos con un valor de VGS, o sea que esto corresponderá a alguna curva de estas, y lo que queremos es decir, bueno, ¿cuál es el mínimo, el BDS mínimo que tengo que poner de acá para allá para estar en saturación? ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Alguna idea? ¿Cuánto vale ese BDS mínimo? Pueden decir y equivocarse, ¿eh? Este punto acá, que es la condición de pinch-off, ¿no? Es cuando el canal se pincha. Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Cuando el BDS está en la parábola de pinch-off, ¿no? Es decir, cuando el BDS es igual al VGS menos BT, ¿no? Fíjense entonces. Primero, el VGS que tenemos aplicado, menos 2 volts, está entre 0 y BP, con lo cual corriente circulando va a haber. ¿Está bien? Ahora, para estar en la condición de pinch-off, el BDS tiene que ser igual al VGS menos BP. Eso me da 1.5 volts. ¿Está bien? Eso quiere decir que para asegurarme que estar en saturación, para este VGS en particular, tengo que aplicar una tensión mayor a 1,5 volts. Ahora me hacen otra pregunta. Me dice, ¿cuál es la resistencia en la región óhmica? Bueno, eso depende del VGS. Este es el valor. ¿Eso qué quiere decir? Esa es la expresión que habíamos calculado antes, ¿no? Quiere decir de nuevo, si dibujo de nuevo esa curva, estoy en el plano BDS y D. Tengo el VGS fijo, así que estoy en una de estas curvas fijas, ¿no? Tengo VGS igual a menos 2 volts. Recién calculamos este punto, que era 1,5 volts, que es de acá para allá, estoy en saturación. Ahora me pregunta la resistencia óhmica si estoy en la región óhmica lineal, o sea, por acá. Me está preguntando básicamente cuál es la pendiente acá. ¿Está bien? Si uno hace esa cuenta, me da 408 ohms. Esto quiere decir que si opero el transistor en esa región cerca del origen, es decir, con BDS mucho menor que 1,5, si opero en una región donde BDS sea bastante menor que 1,5, es decir, para asegurarme que estoy por acá, puedo pensar que en ese caso estoy en la región óhmica lineal y que el transistor se comporta como una resistencia de 408 ohms. ¿Está bien? Únicamente eso válido en un entorno de por acá, ¿no? Bien. Bueno, eso es lo que acabo de ¿De explicar. cuánto es ese entorno, profe? Bueno, eso depende de cuánto te quieras alejar, ¿no? O sea, estás suponiendo, estás asumiendo que esto lo pones como una recta. Ahora podemos ver alguna curva de un FET y ver cuán lineal se ve eso, ¿no? Pero sería moverte unos pocos miliamperes de ahí, ¿no? Ahora vemos algún ejemplo en el simulador.
Bueno, veamos primero, veámoslo. Justo acá tengo, mira, una hoja de datos, vamos a ver esto y después en todo caso pasamos al simulador. Acá tengo una hoja de datos de un JFET de canal N. Fíjense, depletion, o sea, de vaciamiento, como son todos los FET. Junction Field Effect Transistor, lo que decía la sigla en inglés. Este en particular dice que está diseñado para aplicaciones de audio o aplicaciones como llave, ¿no? También, switching application sería como llave. Dos parámetros que marqué acá son, este Gate Source Cutoff Voltage es justamente el BP, ¿no? La tensión de pinch-off. Puede variar mucho. Hay dos dispositivos que está especificando acá en la hoja de datos, pero cada uno de ellos puede variar bastante eso, ¿no? Hay bastante tolerancia. O sea que uno tiene que ver en su dispositivo qué le toca. Y la IDSS también se las da, ¿no? Bajo ciertas condiciones de prueba, aprobada a BDS de 15 volt y a BGS 0, que es la condición donde uno mide la IDSS. Acuérdense que la IDSS es la corriente que circula cuando yo no aplico tensión de gate. Pero del orden de miliamperes, ¿no? 3, 6 miliamperes. También me da el set de curvas que recién estuvimos viendo. El fabricante me da eso, ¿no? Fíjense, en esta de acá, esta es la corriente, la de la derecha, ¿no? Es la corriente de drain, siempre en el eje Y acá hay corriente de drain, versus tensión gate source, ¿no? Vemos que solamente me la da para tensiones negativas, de acuerdo a lo que vimos, y por acá estará el BP, ¿está bien? Del orden de menos 3.5 volt, que para el dispositivo, el que termina en 57, creo, ahí están, ve que estaban más o menos el orden de 3 volts, perdón, acá. Del orden de, bueno, puede estar acá, no lo muestra, ¿no? Pero de ese orden. De hecho acá lo dice, perdón. Para esta condición, el BGS off, lo que sería nuestro BP, es de menos 3.5 volt. ¿Está bien? Esta curva dice que está tomada para un BDS fijo de 15 volt. Y para BGS 0, que es este punto de acá, BGS 0, tengo la corriente esta de 5 mA, la máxima que va a trabajar el dispositivo. ¿Está bien? Que es cuando el BGS justamente vale 0. Y tengo el canal máximo. ¿Está bien? En este otro gráfico es la curva de salida, es la corriente de drain, en función de la tensión drain source en este caso. Entonces, si por ejemplo, si para... ¿se acuerdan la condición esta que yo les grafiqué acá de pinch off para ese caso, cuando el BGS era 0? El dibujito este de acá. Si el BGS era 0, bueno, si yo empiezo a bajar la tensión BDS, me muevo para acá, me muevo para acá, en un momento encuentro la tensión de pinch off, ¿no? ¿Por qué? Porque la condición de pinch off es esta que está acá, es BGS, perdón, no se ve nada, esperen que lo vuelvo a escribir. La condición de pinch off es siempre BGS menos BP. Si yo me estoy moviendo en la curva de BGS 0, esto es BDS igual a esto. Si BGS es 0, como es esta curva en la que me estoy moviendo, directamente me queda menos BDS igual a menos BP. O sea que si vengo acá y busco menos 3,5, perdón, menos BP. BP es menos 3,5, así que esto es 3,5. Si encuentro ese punto, acá es el punto de pinch-off. Lo puedo hacer también para BGS menos 1 y me va a dar, ¿cómo sería? El pinch-off para BGS menos 1 sería el BGS menos 1 menos 3,5. ¿Se entiende esto? 2,5. Quiere decir que por acá es el punto de pinch-off para esta otra curva. Para menos 2 será 1,5, que debe ser más o menos por ahí. Y para el último caso, que es menos 3, me queda menos 0,5, que debe ser por ahí. Si uno todos esos puntos, tengo no lo puedo dibujar bien, pero tengo la parábola de pinch-off, ¿está bien? Supongo que eso es una parábola. ¿Se entiende? Justo este punto de acá para BGS 0 es este que yo les dibujé acá. ¿Se entiende eso? Sí. Ok.
Así que nada, la característica entonces principal de los JFET comparado con los MOSFET de empobrecimiento es esa, ¿no? O sea, tengo este caso máximo que es el BGS 0, no puedo ir más para arriba. Ok. Déjenme mostrarles. ¿Ven ahí el SPICE? Sí. Sí. Acá para variar un poco, en lugar de poner un JFET, puse un PFET. ¿Está bien? Un tipo P. Entonces se invierten todos los signos se invierten, ¿no? Por ejemplo, acá lo que estoy viendo es, fíjense que puse en el eje Y la tensión BDS, ahora es negativa. El drain está acá arriba. El drain está acá arriba, el source está acá abajo y este es el gate, ¿no? Entonces, BDS es negativa y la I de drain, estoy graficando acá en el eje Y, fíjense que dice I de drain de J2, así como entrante al dispositivo, también es negativa. O sea, por eso veo las curvas al revés, ¿no? Si las quiero ver como la otra, tengo que graficar o la corriente de source en lugar de la de drain o dibujar menos I de drain, ¿no? Y graficar BDS. BSD, perdón, en lugar de BDS. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y fíjense que le estoy aplicando acá el BGS, toma, bueno, lo podemos ver directamente, está tomando valores 0, 1, 2, 3 y 4 positivos, a diferencia de canal N, acá el BGS positivo o el BSG es negativo, ¿no? Es decir, lo pueden ver de las dos formas. En el plano, si yo grafico BSG en lugar de BGS en función de menos ID, tengo lo mismo que antes, ¿no? Tengo la parábola esta así. ¿Está bien? Y esto sería, creo que en este da 3, o sea, menos 3. Menos 3 de BSG, pero de BGS es 3. ¿Está bien? Es decir, este en 3 volt corta. Entonces, por eso cuando vuelvo a poner ahora la corriente de drain, fíjense que hay solamente 3 curvas de I de drain. La más grande con 16 mA y después hay 2 más. ¿Por qué? Porque como el BGS toma valores, repito, como el BGS toma valores, el BGS le puse valores 0, 1, 2, 3 y 4, solamente tengo conducción en estos 3 de acá, ¿está bien? Los valores 3 y 4 son este y este. Entonces, esos dos no hay corriente. Por eso solamente veo 3 curvas acá en el plano BDS versus ID, ¿no? Porque está pinchado en estos dos casos de acá. ¿Está bien? Y para el caso 0, o sea, este es el que corresponde. Entonces, para BGS igual 0, entonces acá tengo la IDSS del dispositivo. ¿Está bien? Para este tipo P. Esto será para BGS igual a 1 y esto será para BGS igual a 2. Como les decía antes, si lo quieren ver al revés, es BSG igual a menos 2, BSG igual a menos 1. Bueno, esto es lo mismo, BSG igual 0. ¿Se entiende? O sea que cambiar de P a N, nada, es lo mismo, solo uno tiene que tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Por supuesto que en el tipo P es al revés, quiere decir que el canal es tipo P y las dos islitas son tipo N, ¿no? Entonces acá los portadores son huecos. Por eso cambia, eso es lo que cambia, ¿no? Y cambian las tensiones por esa razón. Ahora tiene que trabajar en inversa esta juntura, entonces siempre si esto es el gate, esto es el drain y esto es el source, ahora el BGS tiene que ser positivo, es decir, esta tensión tiene que ser, el BGS tiene que ser mayor que 0 para que el lado N esté mayor al potencial del lado P y que nunca haya circulación de corriente en este sentido, ¿no? Del sustrato que es tipo P a las islitas tipo N no tiene que haber conducción y por eso en este que es tipo P el BGS es positivo o el BSG es negativo. ¿Se entiende eso? Este es creo que es comercial, me parece que tenía la hoja de datos yo por acá a mano.
La vemos un cachito, ahora se va a cortar, así que antes de reconectar. Nada, acá está, ¿no? El BGS off está entre, ven que puesto como BGS es positivo, a diferencia del que vimos antes, y está entre 1,5 y 5, a nosotros nos daba 3 más o menos en la simulación, y la IDSS también es muy variable, depende pero está entre menos 2,5 y menos 30, a nosotros nos daba 16, creo. Incluso este les da, si quieren pueden copiar esto, por ejemplo, en el SPICE, el modelo, ¿no? No muchas hojas de datos lo dan, esta lo da. Pueden copiar el modelo de acá, aunque sí muchos fabricantes los dan en sus páginas, ¿no? Sacan esto, lo ponen en el SPICE y tienen el modelo del transistor para usar en SPICE. Y las curvas que están por acá abajo son parecidas a las que estuvimos viendo, ¿no? Pero acá las graficó con menos ID drain para verlas para arriba, pero fíjense que la tensión drain source es negativa y el BGS yendo de 0 hasta 2 positivo en este caso. Y lo mismo esta otra curva acá, ¿no? En 3 la BGS versus ID drain es la misma que estábamos viendo nosotros. ¿Alguna pregunta con esto? Se va a cortar ahora retomamos con los slides.